Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Espero que se encuentren bien en este frío día jueves 5 de noviembre. Donde habíamos quedado era en la definición de átomos, moles y moléculas, que necesitamos aprender a manejarlos adecuadamente y obtener las relaciones válidas adecuadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no vamos a estar mal en lo que es el fundamento de la estequiometría. El fundamento de la estequiometría nos va a relacionar absolutamente todo lo que tenemos, como son los átomos, moles, moléculas. ¿Sí? Muy claro acá indicábamos que si esta es la representación escrita de una molécula de óxido férrico, podemos por inspección simplemente decir que esta molécula de hierro, o perdón, de óxido férrico, tiene 2 átomos de hierro y 3 átomos de oxígeno. Pero también aprendimos y vimos cuáles son las relaciones que se van a mantener. Y este famoso número, que es muy importante de recordar, que es una constante universal, dicho sea, se denomina N sub A y es el número de Avogadro. Pero al ser un nombre propio debe iniciar con mayúscula. ¿Sí? Entonces, eso es lo importante que necesitamos recordar, que un mol contiene esta cantidad de moléculas que también para un compuesto se puede expresar como su peso molecular en gramos. También un mol, pero de átomos, mol átomo. Y hay otras personas que lo escriben como átomo, gramo. Estos dos equivalen al mismo concepto, solamente que uno de los dos es más actual que el otro. Solo eso. Un mol átomo, por eso es la diferenciación con el mol, contiene 6.023 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. Y eso se puede expresar como el peso atómico en gramos. Ahora, para todo esto, vamos a ver cómo se calculará el peso atómico del óxido férrico. Acá, para el óxido férrico, vamos a calcular su peso molecular de esta manera. Hierro y oxígeno. ¿Cuántos átomos de hierro existen? 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno existen? 3. ¿Cuánto será el peso atómico del hierro? El peso atómico del hierro es aproximadamente 56. ¿De dónde voy a obtener esa información? De la tabla periódica. ¿Y cuál será la cantidad o mejor dicho, el peso atómico del oxígeno? 16. Y lo que corresponde es operar. Esto será 2 por 56, 112. Mientras que 3 por 16 es 48. Y el peso molecular resulta de esta suma. Sumando 2,8, 0 lleva 1, 6 y esto 1. Entonces, ahí tenemos el peso molecular. Este es el peso molecular. Este era el objetivo. ¿Por qué? Con esta relación yo puedo calcular todo. Incluso puedo calcular la composición porcentual. Y eso es lo que vamos a hacer ahora mismo para aprender a hacer las relaciones y todo esto. A ver, ¿existe alguna pregunta? Por favor, díganme.
¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Por ahora no, espero. Bueno, primero, un repaso sencillito de todo esto. A manera de enunciado podemos tener que se dispone de las siguientes cantidades. 740 gramos, no, este no, este otro es el que quiero hacer. Indica, se tiene 2.125 mol átomo de cobalto. Así lo vamos a escribir. También se cuenta con 3.152 por 10 elevado a la 24 átomos de cobre y 2 libras de antimonio. ¿Cuál de estos tiene menor masa? ¿A cuál le apostarían ustedes? Así sin calcular. ¿Qué opina? Hola, hola, ¿me escuchan? Al 3.125, digo, 152 por 10 a la 24. Ok, a ver. Ángel le apuesta a este. Aquí tenemos uno. ¿Alguien le apuesta a lo demás? ¿O estamos en democracia y gana el cobre? A ver, yo diría que le pondremos una A para que diga Ángel. Yo me iría por las 2 libras, no sé, estoy adivinando. ¿Alguien más quiere apostar? Andrés, Cristóbal, Fátima, Fernando, Ivonne, Odette, Viviana. ¿Alguien se anima? No hay problema. Al de en medio. Fernando le apuesta también al de en medio con Ángel. Perfecto. A ver, vamos a probar. Puedo equivocarme y además estamos apostando así a ciegas. Probemos en orden, en el orden que están escritos. 2.125 moles mol átomo de cobalto. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el peso atómico del cobalto? El peso atómico del cobalto, si miran sus tablitas periódicas, es aproximadamente 59. Entonces, le anotaré acá. El peso atómico del cobalto es 59. El peso atómico del cobre es 63.5. El peso atómico del antimonio, uy, este sí creo que era pesado, 122 aproximadamente. ¿Qué unidades? Siempre gramos sobre mol. Las unidades del peso atómico o peso molecular son de gramos sobre mol. No lo olviden. Estos son los datos que necesitamos. ¿Y de dónde salen? De la tabla periódica. ¿Sí? De nuestra tablita tiene que salir. Así es que tenemos que comprobar los tres. Esa es la labor. Primero, para el 2.125 que nadie lo quiere,
vamos a convertir en masa. ¿Cómo? Con un factor de conversión donde en este factor al denominador, y se me fue, vamos a poner, ups, perdón, se me está bloqueando esto, mol átomo de cobalto. Y en la parte de arriba lo que quiero obtener, y eso es gramos de cobalto. Entonces, a ver, ¿cuál es la relación lógica entre estos dos? Que un mol átomo de cobalto ocupe 59 gramos de cobalto. Ese es el peso que representa. Entonces, estos dos se simplifican y lo que tenemos que hacer es multiplicar 225 por 59. 225 resulta en 125.375 gramos de cobalto. Bueno, ya tengo una. Probemos con otro. Probemos con el más votado. 3.152 por 10 a la 24 átomos de cobre. Lo mismo, un factor de conversión donde en el denominador debe estar el átomo de cobre y en la parte de arriba, ¿qué debe estar? Gramos de cobre. ¿Qué números debo escribir arriba y abajo? ¿Cuáles creen? Siempre que hablemos de átomos relacionado con la masa o con mol átomo, se escribe este número. 6.023 por 10 a la 23 átomos de cobre representan o también ocupan una masa de 63.5. Y en ese caso sí, necesitamos obligatoriamente la calculadora y llevar a cabo esta operación. Bueno, resulta que esto será 332,3128 gramos de cobre. Por ahora va ganando el cobalto porque nos dice menor masa. Y veamos mi apuesta. Yo soy pésimo para apostar, por cierto. 2 libras de antimonio, donde cada libra, no solo del antimonio, es o equivale a 453,6 gramos. Por lo tanto, libra con libra, y nos quedará 2 por 453.6, que es 907,2 gramos de antimonio. ¿Sí? Listo. Ahí está. Respuesta correcta, la que ninguno eligió. Esta tiene menor masa. Esta tiene mayor masa. Y esta está en medio. Así es que ninguno ganó. Ganaron los que guardaron silencio. ¿Hay alguna duda respecto a cómo se debería usar átomos, moles, moléculas, el peso atómico y el número de Avogadro? A ver, dígame, por favor. Parece que nada por ahora. Parece que nada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a comprobar que tenemos suficiente espacio libre por acá.
y nos vamos nuevamente desde acá. Ya. Entonces ya saben cómo se hace todo esto. Algo que sí quiero recalcar es, y recién lo estamos haciendo, la composición centesimal o porcentual. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, vamos a hallar la composición centesimal de un compuesto llamado oxalato de amonio. El compuesto llamado oxalato de amonio se escribe de esta manera: NH4, 2, C2 o 4. Ahora, la pregunta es, ¿qué es composición porcentual? Ah, tengo que obtener el porcentaje de cada elemento. ¿Sí? Ese es el detalle. Necesito los porcentajes. ¿De quiénes? De todos. Del nitrógeno, del hidrógeno, del carbono y del oxígeno. De todos esos debo determinar el porcentaje. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo. El procedimiento es el siguiente. De preferencia, si gustan también, se puede escribir la fórmula global de esta manera. Y alguien me va a decir, pero ¿de dónde ha salido todo esto? Ah, simplemente es el efecto de aplicar S2 a todo el amonio, ¿sí? Por eso es que vamos a tener 2 nitrógenos y 8 hidrógenos. Ah, bueno. ¿Qué hago? Debo escribir los elementos en orden, así. Y como hicimos hace rato para determinar el peso molecular, algo similar. Vamos a determinar primero el peso molecular, siempre. Estas cantidades, los átomos que conforman la molécula, nos sirven y debemos anotarlos así, correspondientemente para cada elemento. Entonces, yo necesito saber el peso atómico de cada uno de estos. Del nitrógeno es 14.00674. 14 en resumen. Entonces, anotamos 14. Del hidrógeno, 1.00794. 1. Carbono, 12.011. 12. Oxígeno, 15.9994. Vale decir, 16. Debemos operar. 2 por 14 hacen 28. 8 por 1, simplemente 8. Acá 24 y esto será 64. Por lo tanto, necesitamos sumar 28 más 8 más 24 más 64. Resulta en un peso molecular de 124 gramos sobre mol. Listo. Ahí está. Ahora, ¿qué? Si yo quiero determinar un porcentaje, por ejemplo, quiero determinar el porcentaje de nitrógeno, debo ver cuál es la participación, por decirlo así, o la porción de nitrógeno que existe. Es 28. 28 gramos de nitrógeno que conforman el oxalato de amonio. Y acá debo tener algo en gramos y algo en porcentaje. El 100% representa el total, que es el peso molecular. Por lo tanto, esto será 22,58%. Y ese es el porcentaje de nitrógeno. Ahora, ¿qué es lo que va a permanecer constante en estos cálculos? Esto. ¿Por qué?
Porque el total, el 100%, siempre va a ser esto, porque es a lo que nos referimos. Este es nuestro total, vale decir, el 100%. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos saber. O sea que si yo quiero sacar los demás porcentajes, bueno, lo vamos a calcular y nos dice porcentaje de hidrógeno. Y facilitando un poco, acortando todo el cálculo, yo puedo poner 8 por 100 dividido entre 124, o lo propio para el carbono, que sería 24 por 100 sobre 124, o para el oxígeno, que será 64 por 100 sobre 124. ¿Está bien? Ahora, lo que necesito es calcular todo. 6.45%. 24 por 100 sobre 124 hace 19.35. Y este último resultado es 51.61. ¿Cuánto deberá sumar el total de los porcentajes? Siempre que tenemos porcentajes, ¿cuánto debe ser la suma total? 100%. Muy bien. O sea, matemáticamente se va a escribir que la sumatoria de los porcentajes de I debe ser 100%. Y nosotros podemos verificar esto siempre y debemos. ¿Cuánto será este porcentaje con este porcentaje más este y más este? A ver, 22.58 más 6.45, 19.35 y 51.61. Esta sumatoria de porcentajes me da 99,99%. ¿Qué les parece? Ahora, el problema será, ¿dónde está el 0.01 que se me ha perdido? Se pierde por redondeo. Es que voy a redondear. Ustedes saben que al sacar los resultados no vamos a anotar todos los decimales. Si anotásemos todos, muy probablemente o sale exacto o se pierde muy poquito. Así es que ahí está ese porcentaje que nos faltaba. Entonces, es relativamente fácil, ¿verdad? Calcular todos estas composiciones porcentuales. Pero, ¿y cómo se hará al revés? Si me dan porcentajes, ¿cómo puedo conocer la fórmula? Entonces vamos a ver lo que se conoce como, primeramente, fórmula empírica. La fórmula empírica es la expresión que lleva una fórmula a la menor cantidad de acuerdo a los subíndices, es decir, a la mínima expresión, obviamente manteniendo la estructura funcional. No podemos sacar lo que sea de donde sea y como sea. Eso es malo. Por ejemplo, yo tengo un juego de porcentajes que dice calcio 25,339, carbono 30,375, oxígeno 40,462 y finalmente hidrógeno, que obviamente debe ser el resto, pero se nota que es 3, 8, 2, 4. Por lo general, tenemos que sumar todo esto. ¿Por qué?
debemos asegurarnos que sume 100%. Si no suma, bueno, pues podemos tomar alguna decisión o decir, profesor, usted se ha equivocado. Pero casualmente acá, esta suma de porcentajes es el 100%. Cumple en esta ocasión, ¿sí? Así es que no hay por qué hacer lío. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento nos indica que, primero, vamos a dividir estos porcentajes, cada uno respecto del peso atómico del elemento al que corresponde. Traducción. El peso atómico del calcio es 40. El peso atómico del carbono es 12. El peso atómico del oxígeno es 16, mientras que el peso atómico del hidrógeno es 1. Voy a dividir respecto de esas cantidades. Del que estoy seguro que va a salir algo fácil es esto, ¿verdad? De los demás sí necesito a mi confiable calculadora. Y el primer resultado, y lo vamos a manejar con 3 decimales, resulta 633. Listo. El siguiente es 2,531. Y este 40462 entre 16, 2,529. Listo. Siguiente paso. Debo ubicar al menor. ¿Cuál de estos 4 resultados es el menor? Claro, el primero. Este es el menor, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer con ese menor? Suena mal eso. Con este resultado, lo que vamos a hacer es dividir todo entre esa cantidad. Así. 3, 0,633, 0,633. Todos. Y el resultado de este estoy seguro que va a ser 1. De acá estimo que va a ser 4, pero lo dividiremos, que no nos dé flojera. Sale 3,998. Y esto básicamente es 4. Para el otro 2,529 entre 0,633 también va a salir una cantidad similar, 3,995. Que se puede decir que es prácticamente 4. Mientras que para el hidrógeno sale 6,041, que es prácticamente 6. Si usásemos todos los decimales de los pesos atómicos, muy probablemente saldrían números más exactos, más precisos. Pero esto igual no sirve, ¿verdad? Pero veamos qué significa cada uno de estos números que acabamos de obtener. Esto, esto, esto y esto. Significa que calcio tiene 1, carbono tiene 4, oxígeno tiene 4, hidrógeno tiene 6. Bueno, para que se escriba de buena manera, simplemente ponemos calcio, 4, 4 y 6. Ahora, respecto a que sepamos lo que es, medio dudoso, porque es un compuesto orgánico y puede ser muchas cosas. Muy probablemente sea un ácido que se escribe de esta manera. A ver, COO, CH3, CH3, COO. Eso. El
butanodioato de calcio. Es un ácido orgánico. Pero nunca lo sabremos. ¿Por qué? Porque cuando nos dan para determinar simplemente una fórmula empírica y no nos dicen nada más, solo debemos llegar a esta expresión, ¿sí? Si de casualidad coincide con una fórmula que conocemos, está bien, pero no necesariamente es la respuesta, porque nos puede decir no, era otro, porque hay varias formas de alterar estas respuestas, ¿sí? Así es que no se arriesguen. Ya. ¿Qué tal? ¿Alguna pregunta respecto de las fórmulas empíricas? Pregunten, por favor. ¿Qué les parece? ¿Razonable? ¿Sencillo? ¿Feo? No está muy difícil, ¿verdad? Se entiende. Sencillo. Está bien. Qué bueno que lo entiendan y les parezca relativamente sencillo. Pero saben que los profesores y en el colegio les gusta complicarnos y peor en la universidad. Pero esto es progresivo. No es que los vamos a perjudicar porque sí, no. Se enseña el fundamento, una cosita más, le subimos dos rayitas, le aumentamos el volumen y mejora. ¿Sí? Entonces, acá vamos a ver una aplicación práctica de cómo es que usamos la fórmula empírica y molecular. Fernando, dígame. Ah, se le escapó el dedo entonces, supongo. Bueno, a ver, ¿cómo podemos aplicar esto? Además de la fórmula empírica, que lo vamos a escribir de esta manera y de forma abreviada, existe también lo que será la fórmula molecular. ¿Cuál es la diferencia aparte del nombre? Es que la fórmula empírica es la mínima expresión, por eso se le llama fórmula mínima, mientras que la fórmula molecular es la verdadera expresión. Ok, ¿cómo que verdadera? Es que vamos a estar seguros de que si es el butanodioato de calcio o será otra cosa. Pero vamos a verlo con un ejemplo bien práctico, ¿sí? ¿Y qué es la aplicación realmente de todo esto? Y tal vez los que han llevado esta geometría lo van a recordar, esperemos que no con malos recuerdos, que se toca el tema de la combustión. ¿Por qué? Un enunciado diría, la combustión completa de una sustancia orgánica. Ok, ¿cómo voy a escribir una combustión? ¿Qué es una combustión? Una combustión es que algo, un material, va a reaccionar conjuntamente con el oxígeno para oxidarlo, para quemarlo. Es lo que hacemos en San Juan, es lo que hacemos en el horno a gas. No digo horno eléctrico porque en el horno eléctrico hay electricidad de por medio. Es muy diferente. Entonces, si existe este compuesto orgánico con oxígeno, la combustión, y peor si nos indica que es una combustión completa, produce dos compuestos, que son el dióxido de carbono y el agua. Ah, todavía no estoy escribiendo qué será esto, pero lo voy a poner con un espacio acá. Yo sé que es la sustancia orgánica,
y vamos a ir poniendo sus datos, ¿sí? Mire, los datos nos van a decir cómo está funcionando todo. Nos dan de dato que esta sustancia orgánica ocupa 2.345 gramos. Y dice, produce 7.102 gramos de dióxido de carbono. Es decir, que esta masa será 7.102 gramos de dióxido de carbono. También produce 3.634 6.634 gramos de agua. Si el peso molecular de dicha sustancia es 58.1234, claro, gramos sobre mol. Calcular la fórmula empírica y molecular. Aquí está la aclaración. Miren. El compuesto orgánico generalmente se escribe como, y lo voy a corregir un poco, carbono, hidrógeno, oxígeno. Y se le pone X, Y y Z. Entonces, nuestra obligación es tratar de con todos estos datos resolver qué es lo que vamos a obtener. Ojo, que no vamos a hacer la ecuación química, solamente esto es una representación de la combustión que nos puede servir de la combustión completa. Ahora, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace, primero, del dióxido de carbono, ¿qué creen que es lo más importante? ¿El oxígeno o el carbono? El carbono, desde luego. ¿Por qué? ¿Por qué no el oxígeno? ¿Por qué la discriminación? Porque el oxígeno lo está aportando acá el comburente. Así es como se le denomina al oxígeno que tenemos en el aire que permite la combustión. Entonces yo necesito simplemente saber cuánto carbono hay. Y del agua, lo propio. No me interesa el oxígeno, pero sí me interesa el hidrógeno. Este hidrógeno para mí es importante. Ah, ¿y dónde está eso? Está acá. Es esto. Y también esto. Ah, y pero ¿qué hay con el oxígeno? No lo vamos a tomar en cuenta. Si averiguamos de alguna manera el porcentaje de carbono y el porcentaje de hidrógeno, podemos saber si es que existirá oxígeno, ¿sí? Ese es el gran detalle respecto a los compuestos orgánicos. Ojo, porque este es un compuesto o también llamada sustancia orgánica. Y disculpen la letra de médico, pero bueno, no está tan mal, creo. A ver, ¿qué es lo que se hace? La idea es que todo el carbono que existía en la sustancia orgánica, que de forma genérica se la denomina de esa manera, se transforma en este compuesto. Y lo propio, el hidrógeno. ¿Sí? Esa es la idea, que todo, absolutamente todo el carbono y el hidrógeno se transforman en agua y en dióxido de carbono, respectivamente. ¿Qué voy a hacer? Si solo me interesa el carbono, yo puedo tranquilamente hacer lo siguiente. A ver, miren y me dan la razón si es que tiene algo de lógica o no. Yo tengo esta cantidad, 7.102 gramos de dióxido de carbono. Si le aplico un factor y simplifico los gramos de dióxido y quiero obtener simplemente los gramos de carbono, ¿qué números creen que debería poner arriba y abajo? Ojo,
El peso atómico del carbono, lo vamos a repetir, es 12. El peso atómico del hidrógeno es 1. El peso atómico del oxígeno es 16. Con todo eso, el peso molecular del agua llega a ser 18, mientras que el peso molecular del dióxido de carbono será 44. Son números que casi debemos aprenderlos muy bien, porque se van repitiendo. Entonces, ¿qué números sospechan ustedes que deberán estar escritos acá y acá? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿O qué harían? A ver, si hablamos del carbono, debo referirme a lo que es del carbono. Y eso es su peso atómico. Ah, es 12. Muy bien, 12 viene acá. Pero como estamos hablando también del dióxido de carbono, tengo que referirme a lo que es simplemente del dióxido de carbono. Y eso es su peso molecular, que es 44. Por lo tanto, medio que tiene lógica, ¿verdad? Simplificar de esta manera y decir que 12 gramos de carbono conforman los 44 gramos de dióxido de carbono. Y el resultado de esto, con 4 decimales, lo voy a anotar, 1.9369 gramos de carbono. Quiere decir que esta cantidad, de los 7 gramos de dióxido, solo casi 2 son de carbono. ¿Qué sigue? Yo puedo conocer el porcentaje. ¿Cómo? Bueno, sí, yo sé que todo el carbono y todo el hidrógeno se han transformado en estos productos. Yo sé que esta masa es mi... Ups. Esto es mi 100%. ¿Sí? Ese es el 100%. Por lo tanto, la operación que voy a aplicar acá es decir, vamos a decir que nosotros tenemos 2.345 gramos que representan el 100% del compuesto orgánico. Y al realizar esta operación, resulta que va a resultar que el porcentaje de carbono es de 82.597. Listo, eso es el carbono. Mucho carbono, ¿verdad? Muchísimo. No sé si es que existe espacio para el oxígeno, pero veremos. Esto es el cálculo para el carbono. Y para el hidrógeno, ¿cómo será? Para el hidrógeno se hace un cálculo similar que va a partir del agua. ¿Cómo? Así. ¿Qué tengo? Agua, masa 6.634 gramos de agua. ¿Qué más? Ah, debo simplificarlo. ¿Y qué debo obtener? Hidrógeno. Y nuevamente, similar a lo que hemos hecho antes, 18 irá contra 2 por 1. ¿Por qué 2 por 1? ¿Por qué 2?
No entiendo. En este caso es porque existen dos hidrógenos en el agua. Por eso es H2. Mientras que en el dióxido de carbono solo era un carbono. Entonces es importante saber cuánto debemos poner. El agua tiene dos. Este 2 es precisamente ese 2. ¿Está bien? Y los vamos a unir de esta manera. Por eso se pone 2. Se simplifica. Gramos de agua. 2 por 6.634 dividido a 18. 0,7371 gramos de hidrógeno. ¿Ahora qué? Lo mismo. Sabemos que el total o el 100% es 2.345 gramos. Entonces, el gran resultado, y a ver si no me estoy equivocando, 7.7371%, 3, 2, 3, 4, 5. Siento que me estoy equivocando en algo. A ver, ¿dónde está mi enunciado? 2, 3, 4, 5, 7 y 3. Ajá, aquí me estoy equivocando. Y es muy importante darse cuenta porque el resultado que saco hasta acá es 31,433. Ahora, alguien que me diga por qué no puedo considerar esto como un resultado válido. Porque sobrepasa el 100%, ¿no ven? Si sumamos 82 y 31, me da 113. Quiere decir que algo está bien mal. ¿Cuál es mi error de transcripción? Es el siguiente. Esto no es 6, es 3. Quiere decir que sí, acá debería haber puesto 3.634 por 2 dividido entre 18. Hace que esta cantidad varíe y sea 0,4038. Y el gran resultado, que no es este, será 17,22%. Ahora, la pregunta. 82.597 más 17.22. ¿Cuánto será? Lo que resulta de esta suma de porcentajes es 99,817%. Este porcentaje es casi el 100%. Y bueno, ¿será que existe oxígeno? Esa es la pregunta. ¿Será que existe oxígeno? Y lo vamos a resaltar acá. No se nota muy bien. Así es que hay que ser rojo. Uy, peor. Listo. ¿Será que existe oxígeno? No, porque acá simplemente nos queda una diferencia de 0,183%. Básicamente falta esa cantidad. Y es muy pequeño. En un compuesto orgánico, el oxígeno jamás, a menos que sea un mixto y en casos muy raros, ocupa menos del 5%. Nunca. Si es que le sale que esto hubiese sumado 96%, yo recomiendo revisar los datos nuevamente. ¿Por qué?
porque podemos equivocarnos. ¿Está bien? ¿Y para qué hemos hecho todo esto? Para lograr los porcentajes. Esto es lo que yo estaba buscando. A pesar de que no el error necesariamente, pero sí estaba buscando la respuesta, el porcentaje. ¿Y qué puedo hacer con ese porcentaje? Justo lo que acabamos de hacer antes, la determinación de la fórmula empírica. Pero me dice la fórmula molecular. Claro, es que ya tenemos un gran apoyo que es el peso molecular de la fórmula verdadera. ¿Sí? Eso nos va a servir. A ver, lo que vamos a hacer es calcular, terminar de calcular esto. Nos dice que a ver, ¿dónde está? Borrador. El porcentaje de carbono es 82,597, mientras que el porcentaje de hidrógeno es de 17,22. ¿Qué tengo que hacer? Primero, dividir entre su peso atómico, es decir, esto entre 12 y esto entre 1. El resultado, bueno, de este sí estoy seguro, y de este lo tenemos que operar. 82,597 dividido entre 12, 688,3. Los resultados, mejor dicho, vamos a considerar dividirlo entre el menor. Y el menor es este, 688,3. El primero nos va a salir 1. El segundo yo creo que nos va a salir 2, ¿verdad? Bueno, ni tan 2, 2,5. Este 2,5, ¿será que lo puedo redondear a 2 o a 3? ¿Será correcto? No, porque está en medio. No puedo redondearlo. Por más que me dijese 2,51, no lo voy a redondear, porque es peligroso. No sabemos si va a ir para bien o para mal. Entonces, todo esto nos conduce a una fórmula empírica, que será carbono 1, hidrógeno 2,5. Pero no escribimos generalmente así las fórmulas. Es por eso que nos han dado el peso molecular para poder comparar. A ver, ¿qué voy a comparar? ¿Puedo calcular el peso molecular de esto? Claro. El peso molecular de la fórmula empírica es 1 por 12 más 2,5 por 1. Y eso es 14,5 gramos sobre mol. Ese es el valor del peso molecular de la fórmula empírica. Y como definición se toma en cuenta que la fórmula molecular no es más que un número n que multiplica a la fórmula empírica. Y como nos gustan los números, las fórmulas, reemplazar y todo eso, lo que se considera es que este n será el cociente del peso molecular de la fórmula molecular dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Peso molecular de la fórmula molecular nos dieron como dato. Vamos a ver, y es 58,1234. 58,1234. Peso molecular de la fórmula empírica acabamos de calcular. 14,5. Resultado, 4,0085. Esto podemos redondearlo. Ahora sí es muy aproximado a decir simplemente 4. Por lo tanto, y siguiendo todo esto,
la fórmula molecular es 4 veces lo que teníamos antes, es decir, C1H2,5 y esto es C4H10. ¿Qué les parece? Esta es la fórmula molecular y ese es el compuesto que se combustiona, que se oxida con ayuda del oxígeno, formando esto. Algunos profesores les dice, determina la fórmula molecular y complete la ecuación química de la combustión. Por lo tanto, es esto. Y recordando los métodos de igualación, nosotros podemos decir, esto no se iguala por método, se iguala por tanteo, por un ajuste. ¿Cómo? Primero, yo tengo 4 hidrógenos, debo tener 4. O sea que si le pongo 4, estaría bien. Y el criterio es primero carbono, luego hidrógeno y al final oxígeno, en ese orden. 4 carbonos, bien. Hidrógenos, tengo 10. Ah, bueno, pues le pondré 5. Con eso está bien. Ya. Oxígenos, a la derecha ya tengo 4 por 2, 8 más 5, 13. Pero a la izquierda solo tengo 2. Podría emplear 13 medios, porque 13 medios multiplicado por 2 conduce a 13. Pero en vez de ponerlo de esa manera, yo podría simplemente decir no. Yo le voy a duplicar acá, por lo tanto este 4 se va a hacer 8, este 5 se va a hacer 10 y este 13 medios simplemente va a ser 13, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es bonito usar fracciones. ¿Qué les parece, jóvenes y señoritas? Sencillo, difícil, feo, bonito, razonable, medio oscuro. A ver qué opinan, por favor. Medio, medio. Opiniones divididas. No hay problema. Esto sale con más práctica. Siempre la práctica hace la diferencia. Mientras más practiquen, mejor, ¿verdad? Pero todos los problemas van a seguir el mismo camino. Todos van a decir, haga esto, haga el otro. Y todos se van a basar en el hecho de la combustión completa. Pero como hay una combustión completa, ¿habrá una combustión incompleta? Sí. La combustión incompleta combustión esta combustión llamada incompleta nos va a dar, por ejemplo, una cantidad, y vamos a emplear la forma general, que en primer lugar nos va a dejar un residuo de carbono, un monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el hidrógeno y agua. Generalmente da eso. Incluso puede dejar otros compuestos orgánicos. Por ejemplo, podría, de alguna manera, si es que es el caso, dejar acetileno, metano. Depende del tipo de combustión, las condiciones de presión, temperatura, catalizador, tiempo, hacen la diferencia. Entonces, si les hablasen por alguna razón de una combustión incompleta, les deben mencionar los productos, ¿sí? Mientras que cuando nos referimos a una combustión completa, los productos son simplemente el dióxido de carbono y el agua. Eso es la combustión completa.
Y la combustión completa se podrá dar con algún compuesto que no tenga carbono. Sí, pero ya perdería ese nombre de combustión completa. Bueno, aunque combustión equivale a decir oxidación, solamente que en medio comburente de oxígeno. Hay excepciones, pero son bien contaditas, ¿sí? Por ejemplo, algo que siempre dicen cuando existe un peligro de incendio o demás, no se puede quemar si es que no hay combustible o si no hay oxígeno. Bueno, ¿qué es más fácil? Quitarle el combustible. Por ejemplo, lamentablemente los incendios que han ido ocurriendo por la Amazonía, por el Chaco. ¿Qué hacían los rescatistas voluntarios? Talar, cortar, perimetrar el avance del fuego para que ya no llegue a más materia orgánica, ya no pueda realizar la combustión. Lo delimitan y evitan que siga avanzando el fuego. Se va a extinguir, va a seguir quemándose esa parte que está en llamas, claro. ¿Por qué? Porque es difícil apagar, muy difícil apagar. Entonces, no es como una hornilla o un fosforito se apaga. Hasta con los dedos podemos apagar las velas, su mecha, no pasa nada. Pero un incendio es un poco más complicado. Por lo tanto, bueno, lo que vamos a hacer es ese trabajo. Está bien bonito, no está muy difícil. Y hay que recordar esto, la combustión incompleta también. Ojo que todo esto va a ser parte del enunciado. ¿Sí? A ver. Bueno, ahora ya estamos listos y casi capacitados para resolver muchos problemas. Hagamos uno un poco más larguito, un poco nada más, para concluir, porque va a ser larguito. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, pregúntenme si es que alguien se ha perdido para rescatarlo. ¿Sí? Por rescatarlo. La idea es que entiendan más o menos cómo funciona toda esta parte de la química, porque, ojo, todavía no estamos haciendo reacciones químicas. Si bien escribimos esto que parece una reacción química, y al final sí completamos la reacción, pero nada más, no hicimos cálculos con reacciones y eso es lo que vamos a hacer en la siguiente sesión para hacer todos los cálculos posibles en reacciones químicas, porque son bastantes cálculos. Pero lo que debe primar es la lógica de cómo estamos calculando. ¿No hay dudas? Parece que no hay dudas. Entonces busquemos un bonito enunciado. Mm, a ver, ¿dónde está de las moléculas de agua? Ya. El ejercicio que vamos a hacer ahora y va a ser a manera de conclusión porque va a ser un poquito larguito, pero no tanto. Dice lo siguiente. Vamos a determinar la fórmula de lo que se conoce como ácido pícrico. Es un compuesto orgánico, por eso es que no se les va a hacer conocido. Es muy raro. Nos dicen que este ácido pícrico que lo vamos a representar con la letra
X ok, no me gusta por qué sale eso. Para mí esta va a ser la letra X. ¿Está bien? Nos dice que este ácido pícrico se combustiona y ya sabemos que es una combustión completa. Nos genera dióxido de carbono y agua. ¿Qué va a pasar con este dióxido de carbono y agua? Nos dan los datos. Nos dicen que el ácido pícrico que se ha empleado es 2.785 gramos. Y el resultado de todo esto será que el dióxido de carbono es 3.2099 gramos, mientras que del agua 0,3285 gramos. Y muy aparte de esto, indica, se realiza otro experimento en que la misma sustancia, con algún tratamiento, porque acá le vamos a poner puntitos suspensivos, se obtiene nitrógeno gas. Este es nitrógeno gas. Y se obtiene una cantidad de 508 centímetros cúbicos en condiciones normales. Calcular la fórmula empírica y molecular. Si el peso molecular de este ácido pícrico es de 229,10584. Y esto que me estoy olvidando es 3.465. Listo. Gran diferencia, aparte de los datos, es que ha aparecido esa parte derecha que el compuesto también se puede transformar en otras cosas. O sea que sí, se puede transformar en todo lo que queramos o se desee separar. ¿Qué va a pasar? Se hace el mismo procedimiento, exactamente el mismo procedimiento, tal que, y lo vamos a reducir un poco, resumiéndolo, 3.2099 gramos de dióxido de carbono debe simplificarse con su peso molecular, que es 44 gramos de dióxido de carbono, y obtenerse 12 gramos de carbono. Mientras que sabemos que el 100% es 2.785 gramos. Ahora, ¿cómo he hecho esto? ¿Qué clase de brujería es esta? Vamos a encadenar los dos factores, tal que vamos a simplificar las unidades. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿se puede hacer esto? Claro que se puede. Solamente que deben ser cuidadosos. ¿Por qué? Un error al calcular nos va a borrar la sonrisa porque nos va a fallar todo. Aquí está, porcentaje de carbono. Luego, para el caso del agua, lo mismo. Uso esa cantidad, 3.285 gramos de agua por 18 gramos de agua por 2 por 1 gramos de hidrógeno por el 100% que representa 2.785 gramos, 0.3285 por 2% por 18 por 2.785. Esto es 1,31%. Listo, hasta acá hemos cumplido con la combustión completa. Pero, ¿qué va a pasar con lo demás? ¿Qué voy a hacer? Lo que tengo que hacer es primero, no puedo manejar este volumen. No sé cómo se hace con volumen. Lo que me faltaba explicar un poco es
esto de las condiciones normales. Algunos lo conocen y otros no. Pero para que todos estemos iguales, estas condiciones normales indican que la presión es de una atmósfera, la temperatura es de 0 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 273 grados Kelvin. Y en estas condiciones de presión-temperatura, es decir, a nivel del mar, un mol okay, esto está medio raro. Ocupa 22.4 litros. Un mol, ojo, de gas es importante, porque no puedo mezclar chuño con papaya. Bueno, tal vez alguien lo mezcla, ¿no? Pero no podemos hacer una relación que no se aplica adecuadamente. Este mol debe ser de un gas y ese debe ser gas, de estar en el estado gaseoso en esas condiciones de presión y temperatura. Entonces, lo que debemos hacer es o hacemos una conversión directa y completa, porque esto, sabemos que un mol de gas se puede expresar como el peso molecular en gramos, ¿verdad? Listo. Puedo hacer una conversión directa, completa, no tan rápida tal vez, pero decir que 0,508 centímetros cúbicos. Primero lo convierto. Yo sé que 1000 centímetros cúbicos conforman un litro. Luego, 22.4 litros equivalen al peso molecular de este compuesto. Este tiene un peso molecular de 28. ¿Por qué? Cada nitrógeno pesa 14, por lo tanto, son 28 gramos de nitrógeno. Ah, ya. Y acá yo sé que esto es puro nitrógeno, por más que sean 2 o 3 o 1, es puro nitrógeno. Por lo tanto, yo puedo decir que el 100% directamente es 3.465 gramos. Ahora la pregunta, ¿por qué está usando esta cantidad y no está usando esta otra? Si me dijo que al principio eso era el 100%, ¿me mintió o qué? Ah, es que este es un experimento diferente. Es un experimento diferente y tiene otra cantidad diferente para emplear. Por lo tanto, esa es la cantidad que debemos emplear. ¿Sí? El gran resultado de esto es 18,33. Ahora, la pregunta, ¿esto suma 100? No, no suma 100. 31,43 con 1,31 y 18,33 suma 51,07. Y restándolo de 100, yo puedo decir que el oxígeno que debería estar presente es el 48,93%. ¿Por qué oxígeno? Porque esto es orgánico. Por lo tanto, la diferencia siempre va a ser de oxígeno. Ya, está bien. Ya sé que son. Por lo tanto, me falta la fórmula empírica y molecular. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir todo esto, cada uno. Esto entre 12, esto entre 1, esto a 14 y esto a 16. 31,43 entre 12 es 2,62.
Esto es 1,31. 18,33 entre 14 es 1,31 también. Y 48,93 entre 16 es 3,1. 3,06 para ser exactos. No lo vamos a quitar. Ahora, yo voy a dividir entre el menor. Yo sé que el menor de estos resultados es 1,31. 1,31, 1,31, 1,31. El resultado acá es 2, acá es 1, acá es 1, y esto 3,06 dividido entre 1,31 es 2,33. No puedo redondearlo. Y de paso viene luego un 6. No lo voy a redondear. ¿Por qué lo voy a redondear? ¿A qué lado lo voy a redondear? ¿Al 2? No, pero es que está en un tercio, es un rango peligroso. ¿Qué es lo que esto representa? Quiere decir que el carbono tendrá 2, el hidrógeno será 1, el nitrógeno tendrá 1 y el oxígeno 2,336. Listo. Esto, jóvenes y señoritas, es la fórmula empírica del ácido pícrico. Ya, pero ¿y ahora qué hago? Calculo la fórmula molecular con ayuda del peso molecular que nos han dado, porque ese peso molecular es el peso verdadero. Bueno, pues entonces necesitaré el peso del impostor, bueno, de la fórmula empírica. Eso se calcula como 12 por 2 más 1 más 14 más 16 multiplicado por 2,336, lo que es 76,376 gramos sobre mol. Y sabemos que este N se obtiene de dividir el peso molecular de la fórmula molecular entre el peso molecular de la fórmula empírica. Por lo que al dividir 229,10584 entre 76,376, obtendremos algún resultado interesante. 229,10584 entre 76,376. 2,9997. Y esto es básicamente 3. Por lo tanto, será que multiplico todo por 3. Carbono 6, hidrógeno 3, nitrógeno 3, oxígeno 2,336 por 3 es 7,008. Básicamente es 7. Y esto es la fórmula molecular. ¿Qué les parece? Fácil, difícil, feo, raro, extraño, oscuro, desconocido. No está tan feo, ¿o sí? ¿Qué opinan? Andrés, Viviana, Odette, Fernando, Fátima, Cristóbal, Bismarck, Ángel. ¿Feo o no tan feo? No, no tanto. No tanto. Es larguito, ya. Es un poco moroso de hacerlo porque miren que, wow, sí hemos rayoneado bastante. Entonces, es moroso. No vamos a decir que es feo, que está súper difícil.
todo es una secuencia. Es una secuencia, secuencia y secuencia. No hay mucho donde perderse. Sin embargo, hay que tenerle bastante respeto a este problema. Ah, muy buena pregunta. ¿De dónde ha sacado el peso molecular de la fórmula molecular? Esto era un dato, el dato del problema. Es por eso que yo lo tenía. No me lo inventé, pero sí era un dato del problema. El enunciado tenía las masas, ese volumen y ese peso molecular. De ahí es que saqué. Ah, el de la empírica. Perdón. Ahí sí que me rayé y tengo que explicarla. ¿Por qué? Este peso molecular resulta de sumar 12 por 2 más 1 por 1 más 14 por 1 más 16 por 2.336, donde estas cantidades, el 12 es del carbono, 1 es del hidrógeno, 14 es de nitrógeno, 16 es del oxígeno. Y los números que lo acompañan, claro que son los subíndices, es decir, la cantidad de átomos que deberían existir. 2, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 33, 6, 2, 33, 6. Es de ahí que sale el peso molecular de la fórmula empírica. Simplemente de calcularlo a partir de la fórmula empírica. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Razonable, ¿verdad? A ver, les dejaré como actividad para que ustedes se prueben a sí mismos uno, pero no va a ser así de largo, va a ser un poco más parecido al anterior. A ver, lo vamos a esquematizar de la siguiente manera. Que sea simplemente de 2. Ya. Vamos a tener un compuesto que le vamos a llamar X, que se va a combustionar de forma completa, y sabemos que eso resulta en dióxido de carbono y agua. La cantidad de este compuesto X es de 1.482 gramos. Y las cantidades que resultan del dióxido de carbono es de 2.895 gramos y de 1.481 gramos. El peso molecular de esta sustancia X nos indica que es 90.1222. La premisa: calcule la fórmula empírica y calcule la fórmula molecular. ¿Sí? Entonces está relativamente fácil para que lo puedan hacer. Hay cálculos, ejercicios súper largos de esto, pero la intención no es torturar, sino es que aprendan, porque los ejercicios que son extremadamente largos solamente van repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez más el proceso. Así es que no es tan grave. ¿Sí? ¿Hay alguna duda, jóvenes, señoritas? Por favor, díganme. ¿Ninguna duda? Bueno, entonces, si no hay dudas, ustedes traten de resolver esto, traten de calcularlo, por favor. Y para la siguiente sí les voy a mostrar cómo salía para que ustedes digan, sí, me salió, sabía
y que confíen en sus cálculos y resultados. Porque a veces cuando no tenemos una respuesta y simplemente nos ponen mal, es un poco decepcionante. Ok, si no hay dudas, dejamos la sesión hasta acá, por favor. Y la siguiente sesión ya veremos un poquito más de esta geometría aplicada, pero esta vez a reacciones químicas. Ahora viene lo bueno, ¿sí? ¿No hay dudas? No hay dudas. Entonces, jóvenes y señoritas, espero que tengan un muy buen resto de jornada y cuídense mucho, por favor. Yo hasta acá terminamos la sesión. Que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, G. Hasta luego, profe. Hasta luego. Cuídense mucho. Hasta luego, profe.